Pero la parte teórica, los conceptos han visto todo. Con el profe Jury sí hemos estado viendo, analizando el concepto de bienes de uso y algo Ajá. también nos ha dado ayer el profe Yapur. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. A ver, les comento un detalle que es muy importante con tema de la asistencia. Yo les voy a pasar el link el enlace de la asistencia más o menos a las 6:30. Calculo que a esa hora ya van a estar todos conectados. Por el chat aquí, ustedes llenan el formulario como la vez pasada, eso el formulario ya lo conocen, y el formulario va a estar activo hasta las 7, o sea, la primera hora de la clase. Calculo que ya después de las 6:30 no se va a incorporar nadie, así que lo van a ver siempre al enlace a todos los que se incorporen. Por eso vamos a esperar un rato hasta las 6:30 para incorporar el enlace en el chat. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Tengan en cuenta, Sí, profe. quiero que le presten mucha atención al tema de la asistencia porque vamos a ser muy estrictos en este cuatrimestre con respecto a eso. Ya se ha hablado sobre cuáles son los requisitos para la regularización y uno de esos es la asistencia. ¿Estamos? Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes tengan que faltar por alguna causal extraordinaria. Siempre avisen y dejen la constancia de que están enfermos o tienen algún impedimento de algún tipo familiar o algo que no puedan estar en clase. No falten callados, por favor. ¿Estamos? No quiero o no deseo, sería muy lamentable que tengan que perder la regularidad por la asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que veamos o que aclaremos antes que empecemos? Nada. Profe, buenas. Tengo una duda Buenas. respecto al rubro crédito. A la Sí. hora de contar, profe, el documento, el interés, ¿por qué es un interés bancario a devengar y no un interés pagado por adelantado si el banco ya nos descuenta? Ajá. Bien. Bueno. A ver, te voy a explicar qué entiendes vos por pagado por adelantado. Primero vamos a analizar eso. ¿Me estás escuchando? Sí, profe, disculpe. Yo en este caso digo que es un interés pagado por adelantado porque el banco en mi cuenta me acredita ya el neto. O sea, ya nos descuenta, ya hemos pagado. No entiendo por qué va a devengar Bueno, decime vos qué entiendes por pagado por adelantado. y que ya lo hemos pagado, profe. ¿Y vos en este caso que estás pagando algo? ¿Vos has Y erogado algún dinero para pagar eso por adelantado? no. Entonces, Y pero no nos descuentan de la cuenta ya, profe, al acreditarnos. pero a vos te están adelantando efectivo, o sea, algo que no tienes. Vos no tienes plata. Vos tienes un Ajá, documento de tercero y no tienes plata. Justamente vas al banco porque necesitas efectivo, ¿no es cierto? sí. Y vos no estás pagando un interés adelantado. A Ah, vos te están descontando de lo que te adelantan algo que se va a devengar con el tiempo porque vos vas a pagar recién ese interés cuando vence el documento. No estás pagando bien, ahora. profe. Vos hoy no estás pagando Perfecto. nada. No estás pagando nada. Lo único que estás haciendo es recibiendo un adelanto del dinero que tendrías que recibir cuando vence el documento. ¿No es cierto? Sí. Y como el negocio del banco es la plata, el dinero, las finanzas, entonces ellos se quedan te descuentan el interés que se van a cobrar recién cuando vence el documento, por eso es A devengado, todavía no está devengado, y vos lo vas a pagar en ese instante, cuando vence el documento. Ahora no has pagado nada, Bien, profe. Perfecto. ¿estamos?
¿Se Sí, sí, entiende? sí, O sea, sí. tengan mucho Profe, cuidado con pagado por adelantado. Pagado por adelantado es que hoy estoy efectivamente pagando algo. Eso es pagado por adelantado. bien, bien. Profe, y en el caso de que a la hora de descontar el documento, el tercero no se presente al banco a pagar, sino en la empresa, ¿se En la empresa. debitaría de la cuenta al banco directamente? Siempre, siempre el banco te va a debitar de la cuenta. Siempre. El banco no va a Profe, esperar porque al banco le debes vos, no el tercero. ajá. Y otra pregunta, profe. ¿Los cheques diferidos son los créditos y a la hora de descontarlos es el mismo procedimiento que los documentos? A ver, los cheques diferidos tienen un tratamiento que puede ser medio dual. Es decir, que vos, si bien es cierto, tienen un vencimiento posterior, pero vos el cheque diferido lo puedes negociar y pagar, lo manejas como un instrumento de pago. Eso es lo que tiene de diferente con respecto a un documento. O puedes pagar a tu proveedor con un cheque diferido de tercero. Y tu proveedor te lo recibe bien y después, en ese caso, el que le debe al proveedor es el que firma el documento, el cheque, porque se le va a descontar de la cuenta del cheque. Hay una cuenta que está detrás de un banco. En el documento no hay nada detrás, no hay ninguna institución detrás del documento. En un cheque sí. Si vos lo puedes conservar a los cheques de tercero, puedes considerar dentro de la cartera de créditos. O sea, eso es una discusión y es algo para analizar con respecto a cuál es el destino que le vas a dar a los cheques diferidos. Pero ¿No? los considero unos créditos entonces por ahora. Depende te repito, depende del criterio que vos amplías. Si vos dices, bueno, lo vamos a guardar y lo vamos a depositar recién cuando venza, entonces serían créditos. Porque yo lo tengo como un documento que me respalda un crédito. Y si lo voy a usar para pagar o hacerlo circular esos cheques, van a ser disponibilidades, o sea, dentro del rubro caja banco. Bien, profe. Valores a depositar, entonces que yo voy a poder manejarlo como instrumento de pago. ¿Se Bien. entiende? Sí, y a la hora ¿Cómo de va el trato? descontarlos en un banco, esos, ¿es el mismo tratamiento? Es similar, sí, es similar al tratamiento. No es exactamente lo mismo, pero es similar. Yo puedo ir a un banco y poner valores al cobro, lo que se llama. ¿M? Voy a mi banco y digo, tengo estos cheques, y él me toma los cheques, por supuesto me descuentan el interés en el periodo hasta el vencimiento, me adelantan en mi cuenta el importe y después, en este caso, el cheque va a pagarse solo, o sea, va a pagarse por la cuenta bancaria que corresponde al cheque. En el caso de que venga rebotado, si yo soy solidariamente responsable. ¿Se entiende? Ajá, perfecto, profe. Esa es Sí, sí. la diferencia que hay con un documento de tercero. Aquí hay una institución bancaria de tres. ¿Estamos? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar y lo primero que quiero hacer, ya estamos creo que casi todos, vamos a empezar esta nueva etapa y quiero presentarles antes que todo a la ayudante que vamos a tener en esta etapa, que es Andrea García. Creo que ustedes ya lo han visto en los mensajes por el grupo de WhatsApp, pero ahora ella está aquí presente. Así que quiero que se presente ella y la vean ustedes, así van interactuando en lo sucesivo con ella. Andy, decirles algo a los Chicos, chicos. buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. este cuatrimestre voy a estar con ustedes, así que cualquier duda que tengan, consulta, me pueden avisar. Yo después les voy a pasar seguramente los viernes a las 6 de la tarde van a ser las clases de consulta. Así que nada, estoy para ayudarlos. Soy estudiante igual que ustedes, así que los entiendo un montón. La idea de la ayudantía, ustedes no sé si en otra materia han tenido ayudante, es justamente por eso, para que los ayuden a ustedes, no para que ustedes se aprovechen y le hagan que la ayudante les haga todos los prácticos o les haga todas las tareas. No, ella va a estar para ayudarlos. Recuerden que es una sola para 172. Entonces, tampoco abusen. ¿M? Pónganse de acuerdo.
Y espero que en esta oportunidad, ya que antes no se animaban a preguntar y hacer consultas, le consulten a ella. Tampoco la tosiguen ni la maten, ¿no? Tengan en cuenta que ella tiene sus actividades y sus tiempos. No está 24 horas full con ustedes. Pónganse de acuerdo bien con ella, consúltenle, ella va a estar siempre disponible. Y en última, cuando ustedes hacen una consulta y ella no puede contestarle en ese momento, tengan paciencia que seguramente les va a contestar. De todas formas, yo no estoy desconectado, ¿no? O sea, se comunican conmigo también, no hay ningún problema. Pero tratemos de usar los grupos de WhatsApp para que todos interactúen en ese grupo. Y por otro lado, bien les quiero, hemos hecho en la plataforma, en el aula, que les pido que se acostumbren a entrar a la plataforma, empiecen a usarla. Ahí hemos creado un foro para que ustedes compartan. Ahí Andy les ha comunicado para que ustedes empiecen a interactuar en cuanto a las dudas que tengan o algún tema que quieren que se trate. Y aquí les estoy compartiendo lo que es el aula. Aquí vamos a tener, a ver, este es el aula que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, Profe. el aula con todos los materiales que ustedes tienen. Aquí tienen el rubro que estamos viendo ahora, bienes de uso, que vamos a ver, la cartilla y todo el material bibliográfico. Aquí hay 2 videos también, y esos han sido grabados por el profesor Gaby Shapur. Lo pueden bajar, son cortitos, así que les va a venir bien para que refresquen un poco a cada rato que quieran verlo. Y aquí tienen todo el material y la cartilla de bienes de uso. Después vamos a ver valor patrimonial proporcional, que me gustaría que lo vayan viendo y descargando estos materiales también para que vayan leyendo. Pero lo que ahora quiero poner énfasis es en el foro. El foro de consultas, ustedes hacen clic ahí y lo lleva. Aquí yo he agregado una consulta, una pregunta. Ustedes van ahí, hacen clic en bienes de uso, por ejemplo, es el primer tema que tienen. Y yo había puesto, ¿cómo es el tratamiento contable de los anticipos a proveedores por la compra de bienes de uso? Ustedes ponen ahí, responder, y hacen un comentario, responden, escriben lo que ustedes creen que les puede servir. Y después, si quieren agregar alguna consulta, ponen añadir nuevo tema. Ahí ponen añadir nuevo tema, ponen la pregunta que quieran o un tema que ustedes quieran que se debata. Es para que todos participen. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? profe. Bien. Profe. Sí, profe. El tema que ustedes quieran, ¿no? No se trata de que sea bienes de uso. He puesto bienes de uso porque es el tema que estamos viendo ahora. Pero si ustedes quieren preguntar de los temas anteriores, no hay ningún problema. Preguntan las dudas que tengan de caja banco, bienes de uso, bienes de créditos, bienes de cambio, lo que ustedes necesiten o tengan alguna duda, lo plantean aquí y el que quiera responder está libre de hacerlo también, dar su opinión, qué opina, qué piensa, responder a la consulta de otro compañero. Sí. Yo Sí, quería hacerte una consulta referido a que si tiene información con lo que tiene que ver con la vuelta de clases presenciales. No sé si usted tiene algo, información referida sobre eso. mira, yo por lo que he escuchado no hay nada definido, pero es muy difícil que las clases presenciales se lleven a cabo hasta fin de año por lo menos. No creo, creo que particularmente no creo que haya espacio para que se puedan hacer las clases presenciales en la universidad. Las distancias o el protocolo que está marcado están para muy poca cantidad de alumnos dentro de un aula
Y como, imagínense, nosotros somos 172, creo que hay que tener 20 como máximo. Tendríamos que hacer, no sé, 8 clases de las mismas, y es imposible. Así todas las materias, y en primer año todavía son mucho más los alumnos, así que prácticamente sería imposible que volvamos hasta fin de año, por lo menos hasta fin de año, no sé el año que viene. Pero yo calculo que hasta fin de año o terminemos este año de la misma modalidad. No vamos a cambiar. Lo que sí están implementando la presencialidad es en la parte administrativa, la parte en donde no se requiere mucho movimiento de gente. En esa parte sí creo que ya están incluso gente trabajando, y no sé qué más se van a aprender. Así que yo les repito, no soy muy partidario de esta modalidad virtual porque siempre tenemos problemas. Ahí me estaban comentando que ayer ha tenido problemas con todo Shapur con el tema de la conexión, y bueno, es eso que nos puede pasar a cualquiera, y lamentablemente se pierde una clase o se pierde gran parte porque no nos podemos conectar. No es lo mismo que la presencialidad. Pero bueno, hay que tener paciencia, y seguramente, repito, este año no creo que sea factible que volvamos. ¿Estamos? Bueno, se ha quedado claro con respecto a lo que vamos a utilizar en cuanto al aula virtual. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, una Sí, duda. sí. ¿A qué Gmail tenemos que enviar los integrantes del grupo? Mándenlo directamente al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp ustedes lo pueden, ahí más directo, porque en el grupo de WhatsApp siempre estamos conectados y se recibe más directo la notificación. Así que mándenlo al grupo de WhatsApp. Profe, los prácticos obviamente se entregan individualmente. ¿Qué prácticos? Hay que entregar los prácticos, digamos, los Estos que prácticos vayamos por grupo, ¿de qué Claro, hablas? ¿De qué prácticos hablas? de los prácticos que vayamos resolviendo. Pregunto si hay que... No eran una de las No, a condiciones ver, para... sí, no, esos son 3 temas que ya les vamos a dar en qué va a consistir cada uno, en qué va a consistir cada práctico. Va a ser una especie como de un trabajo teórico práctico que ustedes van a tener que resolver y hacer entre 2. Como máximo, si lo quieren hacer individual, está bien, ¿no? O sea, no es necesario que bien. obligatoriamente lo hagan entre 2. Si ustedes dicen, no, de pronto lo quiero hacer solo, está bien, no hay ningún problema. Pero no más de 2. Si son grupos, van a ser 2, no 3, ni 4, ni 5. Son 2, máximo. Bien, ¿Estamos? profe. Gracias. Ustedes pueden optar por hacerlo solos. Libremente, si se llevan mal con todos, hacen solos. ¿Estamos? No es obligatorio que sea por grupo. Hacemos por grupo para que no sean 172 trabajos, pero ustedes vean con quién tienen afinidad o pueden conectarse más seguido, y lo hacen entre los dos. Está bien. Eso es elección de ustedes. ¿Estamos? Ya se les va a decir cuáles son los temas. Sí, escucho. Después hay una evaluación sobre ese trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que eso va a ser evaluado indudablemente. Y la evaluación va a ser, o sea, si lo hacemos de a dos, o sea, los dos o individual. No, de los dos, porque los dos supuestamente tendrían la misma participación. O sea, hacemos con hasta 2 porque ya tenemos la experiencia de que si decimos 4 o 5 el grupo, nunca trabajan los 4 o 5. Siempre trabajan 1 o 2 y los otros saludan o hacen mate. Pero nada más. O sea, lo que queremos hacer es que todos lean el trabajo, participen, lo hagan, y por lo menos siquiera tengan alguna participación en el trabajo. Cuando son 2, seguro que los 2 van a hacer algo. No creo que uno solo haga y el otro se eche a dormir. Profe, los mates son re importantes cuando uno hace un trabajo, pues. Por supuesto que sí, pero tampoco, yo no digo que no, pero tampoco uno
para hacer mate y los otros trabajando. Y el que lleva mate únicamente se lleva también todo el laurel de los otros. Eso pasa siempre en los grupos numerosos. Igual que cuando ustedes ven así, cuando están cavando, haciendo algún trabajo obrero, hay dos que están paleando, otro que prepara el fuego para el asado, el otro que está cortando la carne y otro que ventila el fueguito para que no se apague. O sea, dos trabajan y el resto aplaude. Sin contar que he ido a comprar vino más tarde. O sea, siempre pasa en los grupos que trabajan unos cuantitos, no trabajan todos, lamentablemente es así. Por eso se ha optado por hacer hasta 2 los grupos, ni 3, siquiera 2. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya antes que nada, les voy a pasar el link de la asistencia para que comencemos. Y comenzaremos con bienes de uso. Aguántenme 2 segundos que copiamos el link. Ahí les pongo en el chat. Fíjense. ¿Los recibieron? A ver, eso. Ahí está. Está en ese link. Vayan registrando la asistencia, por favor. De considerar bienes de uso. Bienes tangibles que se los utiliza para la operatoria habitual de la empresa. ¿Qué significa eso? Ahí dice la actividad principal. En realidad, hay pocas actividades, empresas que tienen una sola actividad. Y ustedes saben que las empresas tienen una actividad principal y algunas, una o más, actividades secundarias. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de actividad principal, eso también ha quedado desactualizado. En realidad, hablaríamos de las actividades de la empresa. Todas, la principal, la secundaria, la terciaria. Les repito, generalmente ustedes no van a encontrar una empresa que tenga una sola actividad. Tiene una actividad como principal y tiene por atrás otras actividades menores, pero que son secundarias, que también son objeto de la operatoria de la empresa. Entonces, en toda la operatoria de la empresa, utilizamos lo que se denomina bienes de uso. Y lo que es una característica fundamental es que no están destinados para venderse. O sea, nosotros los compramos, los incorporamos a nuestro patrimonio con el objeto de usarlo y no de venderlo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, como nosotros no tenemos intención de venderlos y lo vamos a tener en un periodo relativamente largo dentro de nuestro patrimonio, por eso le denominamos o se le denomina como activo fijo. O sea, está fijo y que va a estar fijo por varios ejercicios. Esto no significa que de pronto nosotros compremos un bien de uso y al cabo de 2 años decidamos venderlo o cambiarlo. Pero la intención, por eso te decimos que la intención siempre es fundamental dentro de la operatoria de la empresa o de las decisiones de la empresa, la intención. Nosotros lo incorporamos al patrimonio con la intención de usarlo, no con la intención de venderlo. Pero en algún momento puede surgir que ya lo decidamos cambiar o venderlo porque no lo usamos, etc. En definitiva, sacarlos del patrimonio. Pero eso no quiere decir que no va a ser bienes de uso. Ahora bien, como nosotros vamos a tener varios periodos, o sea, es decir, más de 12 meses posteriores al cierre, entonces es lo que se denomina o incorporamos siempre como activo no corriente. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Hay una pregunta, que nosotros hacemos por ahí.
en el examen final. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede en algún momento un bien de uso, supongamos un rodado, una maquinaria, un inmueble, lo que fuera, formar parte del activo corriente? ¿Qué me responden ustedes a eso? O sea, yo estoy cerrando ejercicio al 31 de diciembre de un determinado año y tengo que determinar cuál es mi activo corriente y cuál es mi activo no corriente. Entonces yo pregunto, tengo un rodado, maquinarias, bienes de uso, etcétera. Puede que en algún momento, o puede que en este ejercicio que estoy cerrando, ponga un bien de uso como activo corriente. No. Sí, profe. Yo creo que puede ¿Sí? ser. Sí, profe. Puede ser, ¿por qué puede ser? Porque, por ejemplo, que haya alguna catástrofe o, por ejemplo, si un rodado se queme, lo utilizaríamos menos de ejercicio. ¿Cómo? Que, por ejemplo, un rodado tenga alguna catástrofe, como por ejemplo que se queme, Sí. lo utilizaríamos menos de un ejercicio, por lo tanto correspondería del activo corriente. Y porque se queme lo voy a utilizar en un ejercicio, esta vez no me queda claro. O sea, que no lo podamos seguir utilizando. Y si no lo puedo seguir utilizando, lo tengo que dar de baja. Profe, Por eso. en el Y caso sería de que Pero no si le podamos doy de baja, hacer, ya no, si le doy de baja, ya no está en el patrimonio, entonces ya no estaría ni en activo corriente ni en activo no corriente, ya está dado de baja. Entonces, ¿cómo sería? Porque me han dicho ahí, varios me han dicho sí, porque se podría hacer activo corriente. Y ahí alguien me ha dicho no. A ver, quiero más o menos que fundamente sus sí o sus no. ¿Están? Yo he dicho Profe. que no porque, o sea, lo incorpora el bien, o sea, con el fin de que me ayude a lo que es mi operatividad con una intención casi de permanencia con el bien de uso. O sea, y después, o sea, si yo lo paso a corriente, tal vez sería vendiéndolo o algo. Pero no creo Y que si lo, cumpla esa pero función de bien de uso. si lo vendo, ya no lo tengo. Ah, tienes razón, profe, perdón. O sea, el No, tema tiene que ver está cuando... a ver, yo les pregunto, está el 31 de diciembre, fecha de cierre, el bien está en el patrimonio. Pertenece. Ese bien, tengo en alguna circunstancia o hecho, ¿puedo ponerlo como activo corriente? La respuesta es sí o no. Si es sí, me dicen por qué, si es no, me dicen por qué. Profe, puede ser cuando tiene para alquilarlo. Para alquilarlo. No, a ver, en ese caso tiene otro tratamiento, no es bien de uso, porque si yo lo tengo para destinarlo al alquiler, es inversión. No, No, sí, o tienen sea, que... tipo que lo tengamos para producir, tipo en un rodado, que lo usemos para la empresa, pero determinado tiempo, o sea, en un determinado momento lo pongamos para alquilar, digamos, para hacer flete o algún estilo. O sea, si nosotros nos dedicamos a hacer flete y tenemos rodado, o sea, la actividad es flete, aunque sea primaria o secundaria, eso es rodado que está haciendo flete es bien de uso. Y si lo dedico a eso, es bien de uso y no sé por qué lo voy a poner en activo corriente si supuestamente lo voy a tener periodo prolongado. Entonces, a ver, ¿qué opinan? yo creo que sí, porque, ¿Por qué? o sea, de acuerdo a la intención que tenga la empresa, puede que, no sé, por algún tipo de decisión, decida, vamos a suponer, un rodado, decida que en el próximo ejercicio, digamos, antes de los 12 meses se lo va a vender, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya no sería un activo no corriente, sino sería un activo corriente. Bien, o sea, ustedes ven que la decisión
de la empresa, o la intención de la empresa, juega un rol muy importante dentro de lo que vamos a hacer en la contabilidad. ¿Está muy bien por lo que ha dicho Esteban? ¿Esteban ha hablado recién? Sí, profe. Esteban. Lo que ha dicho Esteban, porque yo si tengo la intención de que me lo voy a cambiar o que lo voy a vender porque no lo voy a utilizar más, no es que lo voy a cambiar, directamente me voy a deshacer de ese bien. Entonces tengo intención de hacerlo dinero o convertirlo, como dice la definición de activo corriente, en los próximos 12 meses en efectivo, o en dinero, o en disponibilidad. Entonces podría ponerlo dentro de activo corriente. Por supuesto que si yo lo pongo como activo corriente, tengo que poner en notas complementarias una aclaración que por qué pongo un bien de uso, porque no es normal, no es algo habitual que esté un bien de uso en activo corriente. Pero en este caso sí se justificaría porque yo lo voy a determinar, lo tengo decidido que lo voy a sacar del patrimonio, ya sea porque lo voy a cambiar o porque lo voy a directamente dejar de usar y no voy a reemplazarlo por nada, entonces lo voy a hacer dinero. Y es importante, pero muy importante, determinar bien lo que es el activo corriente y lo que es bien, y determinar bien lo que es el activo no corriente. Ustedes cuando vayan y cursen más adelante lo que es análisis, interpretación de estados contables, van a ver que se analiza un estado contable en función a determinados índices que se determinan por relacionando el activo corriente, el pasivo corriente, el activo no corriente, el total del activo. Entonces, si uno no evalúa bien el activo corriente, el activo no corriente, entonces los índices que yo voy a obtener no van a ser los correctos y el análisis que voy a obtener de ese estado contable no va a ser el correcto. Por eso es importante que nosotros sepamos bien o analicemos bien cuál es la intención que tiene siempre la empresa en cuanto a determinadas decisiones que son importantes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda Sí, con profe, respecto a lo depende, que...? profe, de la intención que tenga la empresa es... Claro, claro. O sea, si la empresa, repito, si la empresa ha decidido desprenderse de determinados bienes de uso en el periodo siguiente, y directamente eso ya no va a ser un bien de uso, sí, sigue siendo bien de uso mientras lo tengo, pero ya va a ser un bien de uso que lo voy a tener en el activo corriente porque se va a realizar dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, eso sería la primera parte de lo que definimos como bien de uso. Pero después también dice, y es muy importante que lo tengamos en claro, que forman parte de los bienes de uso, lo que son bienes que están en construcción, en tránsito y montaje. ¿Qué es lo que denomina la resolución técnica como construcción? Construcción es, nosotros podemos construir nuestros propios bienes de uso. De pronto, nosotros construimos una maquinaria que la vamos a ocupar como bien de uso, o estamos construyendo un edificio que va a ser destinado a oficinas, a galpón o a lo que fuera, pero dentro de la empresa va a ser considerado un inmueble. Entonces, cuando cierre ejercicio, yo lo tengo en etapa de construcción, no está terminado, por lo tanto está en construcción. Es bien de uso. ¿Y cómo se evalúa ese bien de uso? Por todos los gastos que yo voy incorporando a esa construcción. O sea, todo lo que yo durante este periodo he ido incorporando para hacer esa construcción forma parte del costo o del valor que tiene hasta ese momento ese bien en construcción. ¿Sí? Cuando es un bien en tránsito. Un bien en tránsito es cuando yo... ¿Me puedes repetir? Disculpe. Sí, bien en construcción. ¿Cuál es la parte que te ha quedado en duda? Sí. La última parte. Sí.
Bien, nosotros, o sea, a ver, ¿cómo evaluamos un bien en construcción? Un bien en construcción, el valor va a estar compuesto por todo lo que nosotros vamos gastando para construir ese bien hasta el 31 el caso del 31 de diciembre sea la fecha de cierre. Hasta la fecha de cierre, todo lo que yo he gastado hasta ese momento va a formar parte del costo que va a tener ese bien en construcción. Y así sucesivamente puede demorar varios periodos la construcción de un bien. O puede demorar un periodo o menos. Depende. Puede ser largo, entonces todos los años, si llego a fin de ejercicio y todavía está en construcción, todo lo que yo he gastado en ese bien formará parte del valor o el monto que será como el valor de origen en principio de ese bien en construcción. ¿Estamos? Y después tenemos los bienes en tránsito. Los bienes en tránsito son aquellos que, si bien es cierto, nosotros ya tenemos la propiedad, pero no tenemos la posesión todavía de ese bien. O sea que hay algo que está impidiendo que nosotros lo usemos. ¿Qué es? Que no lo poseemos todavía. Nosotros hemos comprado una maquinaria en otra provincia o en otro país y al 31 de diciembre o al fin de ejercicio todavía no lo tenemos porque no ha salido de fábrica o porque ha venido en camino. Entonces todavía no lo tenemos, está en tránsito. Pero el bien ya es nuestro, o sea, nosotros ya lo hemos comprado. Y después está lo que es montaje. ¿Qué significa un bien en montaje? Un bien en montaje es que nosotros hemos comprado un bien. El ejemplo típico es una maquinaria. La maquinaria ha venido desarmada porque la tienen que montar en la fábrica o en la empresa que tenemos nosotros. Tienen que venir las partes y la montamos para que entre en funcionamiento. Tenemos todas las partes. Está la maquinaria en la empresa. Solamente falta montarla, o sea, armarla. Cuando nos llega a fin de ejercicio, la máquina está desmontada o desarmada y no la podemos usar todavía. En estos tres casos, tránsito, montaje o construcción, son bienes de uso que nosotros no vamos a poder depreciar todavía o que no corresponde que depreciemos. Ya vamos a ver cuando veamos más adelante, un poquito más adelante, el concepto de depreciación, cuál es la condición para que nosotros empecemos a depreciar un bien. ¿Sí? En estos casos, no vamos a depreciar hasta que no tengamos todas las condiciones para depreciarlo. ¿Está claro estos tres conceptos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Una pregunta que surge, que también la hacemos en examen, y decimos, a ver, estos tres conceptos, tránsito, montaje o construcción, ¿a qué momento de la empresa se refiere? O sea, ¿cuándo consideramos un bien tránsito, cuándo consideramos un bien en construcción y cuándo consideramos un bien en montaje? ¿Qué me pueden contestar? A cierre de ejercicio, porque si no está listo para su uso al cierre de ejercicio, sigue estando en proceso, digamos. Exacto, o sea, nosotros vamos a considerar al cierre de ejercicio el estado del bien. Todos estos estados se van a producir al cierre de ejercicio. ¿Estamos? O sea, a ver, les pongo un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Si nosotros en febrero cerramos ejercicio 31 de diciembre, supongamos. Nosotros en febrero empezamos a construir en un terreno empezamos a construir un galpón. ¿Sí? Empieza la construcción, bueno, pasa febrero, marzo, abril, mayo. Voy incorporando, cada vez que voy gastando, una registración que va a ser edificio en construcción o, por supuesto, con la especificación de qué edificio se trata, caja, supongamos, se voy gastando en efectivo. Entonces le voy incorporando todos los gastos a esa cuenta que por ahora es bien de uso en construcción. ¿Sí? Llega a noviembre, supongamos, y lo termina la construcción.
Ya está terminado. Y en diciembre empiezo a utilizar el galpón. ¿Qué tendría que hacer con esa cuenta que se llamaba en construcción? Cancelarlo y abrir una cuenta nueva con el nombre como corresponde. Por ejemplo, si era ¿Cómo lo un- haría? si ¿Qué era, registración haría? sería inmueble a inmueble en construcción. Claro, o sea, ya le pondría inmueble con la especificación de qué se trate, inmueble, supongamos, si tengo varias propiedades, puedo poner inmueble de la calle tanto, número tanto, para especificar bien a qué inmueble se refiere, y cancelo la cuenta que yo venía utilizando como construcción. Y ya es un inmueble. Entonces, a fin de ejercicio, cierro ejercicio el 31 de diciembre, ya no es un bien en construcción. ¿Estamos claros? Ya es un inmueble. ¿Se entiende? O sea, ese bien es un inmueble que lo estoy usando a fin de ejercicio. Por eso, a fin de ejercicio es donde yo tengo que determinar cuáles son los que están en construcción, cuáles son los que están en tránsito, cuáles son los que figuran en montaje. Si yo a este inmueble hubiese prolongado la construcción, llego al 31 de diciembre y todavía me faltan para terminar la construcción, ahí sí seguiría siendo en construcción. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Puede volver a explicar, profe? A ver, vamos a volver a explicar desde el principio o la última parte. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Bien, o sea, a ver, yo le había puesto el ejemplo de que si empiezo a construir en febrero, marzo, y la construcción se trata de un inmueble para galpón o para depósito, lo que fuera. Entonces en un terreno empiezo a construir. Si lo termino antes de fin de año, ya va a dejar de ser para mi contabilidad en los estados contables inmueble en construcción y ya va a ser un inmueble terminado. Entonces, lo que yo venía incorporando en una cuenta que se llamaba o que le podía haber llamado inmueble en construcción de tal lugar o si le doy algún nombre específico para determinar de qué se trata, le incorporaba todos los gastos que le venía haciendo. Esa cuenta, cuando yo termino mi construcción antes de fin de ejercicio, ya lo convierto en un inmueble terminado. Entonces tengo que cambiarle la denominación a inmueble fulano de tal. Y cancelo la cuenta que venía utilizando como construcción. Ya va a dejar de ser construcción para pasar a mi estado contable al 31 de diciembre como un inmueble terminado. Ya va a dejar de ser construcción. Pero si yo sigo la construcción y llego a fin de ejercicio y todavía no lo he terminado al bien, ahí sí va a quedar como un inmueble en construcción. Todavía va a ser inmueble en construcción, va a seguir con la misma cuenta. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿los terrenos serían un inmueble en construcción? ¿O cómo sería en No. ese caso? Los terrenos son terrenos, no son inmuebles. Los terrenos tienen una particularidad determinada, bueno, les voy adelantando, que son bienes de uso que no se deprecian. O sea, son bienes que siguen con su valor y no pierden el valor de la depreciación, que ya vamos a ver, definir qué es una depreciación. Por lo tanto, siguen con el mismo valor. No son un inmueble en construcción y no son, es un inmueble particular que no es objeto de depreciación. Ya vamos a ver clasificación también, cuáles son los que son objetos de depreciación y cuáles no. ¿Estamos? El terreno es el ejemplo típico de un bien de uso que no se deprecia. Pero no es un inmueble. Ya vamos a ver qué es concepto de inmueble en general. ¿Estamos? El terreno es terreno. Un inmueble es un bien que está compuesto por terreno y edificio. Eso es un inmueble. Está compuesto por dos cosas. Por el terreno, que es la parte que no se deprecia, y por el edificio, que es la parte de construcción, que sí se deprecia. ¿Estamos? Tengan mucho cuidado con eso.
Ya vamos a ver también el análisis de cuándo es, qué parte es depreciable, cómo se deprecia y en qué momento tenemos que depreciar y considerar la depreciación. Ya vamos a adelantar, ya vamos a ver más adelante. Vayamos por parte. ¿Estamos claros entonces? Yo quiero que les quede claro bien lo que es el tema de construcción, tránsito y montaje. Profe, entonces, al cierre de ejercicio, si sigue ese inmueble en construcción, ¿sería la misma cuenta, nada más que le agregaríamos los nuevos gastos? Todo lo que yo voy gastando hasta fin de ejercicio. Bien. Todo lo que yo voy gastando hasta ese momento va a formar parte de esa cuenta. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Y el bien en tránsito es lo mismo, o sea, siempre que a fin de año todavía no tenga la posesión del bien, porque supongamos he comprado un bien en el exterior y todavía está en viaje, sea que se ha demorado el barco, el avión, lo que sea, o está todavía, ha llegado al país, pero yo no lo tengo, a fin de ejercicio es un bien en tránsito. ¿Estamos? Y lo mismo con un bien en montaje. O sea, si yo tengo el bien ya en la empresa, pero todavía no lo he montado porque falta el armado, entonces si a fin de ejercicio no lo he armado, es un bien en montaje, no es un bien, una maquinaria armada que yo la puedo utilizar. ¿Estamos claros? Siempre es el estado a fin de ejercicio. Eso quiero que lo tengan. Profe, una consulta, y en ese caso, ¿qué cuentas utilizaríamos para registrar al cierre del ejercicio? Si, por ejemplo, en los bienes de tránsito ya nos llegan y ya los tenemos al cierre del ejercicio, ¿cómo haríamos el asiento? Y nosotros, o sea, ya venimos haciendo el asiento, no es que como haríamos, ya venimos haciendo el asiento. Nosotros compramos, supongamos que compremos un rodado importado, ¿sí? Compramos un rodado importado y lo pagamos. Lo ponemos rodados en tránsito porque todavía no lo tenemos al rodado. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a poner caja, lo pagamos por caja. Entonces, sabemos que tenemos un rodado que tiene que llegar y que hemos pagado tanto importe con todos los gastos que eso implica, incorporado dentro del valor del rodado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener esas cuentas, rodados en tránsito, y si no llega hasta fin de ejercicio, va a quedar esa cuenta en exposición de los bienes en el estado contable. Y si llega antes de ejercicio, o sea, de fin de ejercicio, cancelaremos esa cuenta y vamos a abrir una cuenta debitando las cuentas rodados, qué sé yo, especificando el rodado que nosotros tenemos. Supongamos que compramos, qué sé yo, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz modelo tanto, que va a ser el rodado que yo voy a comprar. Esa especificación la hacemos en el anexo, no en la contabilidad, ¿no? La cuenta rodados va a ser donde yo voy a poner todos los bienes, pero la especificación de cada uno de los rodados va a estar en el anexo. ¿Estamos? Lo único que voy a diferenciar en la contabilidad son los rodados, efectivamente, que son los que yo tengo, a los rodados en tránsito. En el caso del rodado, puede ser una maquinaria, puede ser otro tipo de bien, no necesariamente tiene que ser un rodado, ¿no? Le pongo el ejemplo ese para que más o menos lo vean y lo entiendan mejor. ¿Estamos Profe, claros? entonces, disculpe Sí. la pregunta. Entonces No, dime. hay que separar, digamos, lo que es los rodados que ya tenemos de los que serían en tránsito, en el rubro, digamos, bienes de uso. Hay que separar esas cuentas. Claro. Bien, Siempre estos tres conceptos tienen que ir separados. En tránsito, en montaje y en construcción. Los tres conceptos tienen que ir separados. Eso sí o sí tienen que ir separados. Bueno, y después el último punto que queda dentro de la definición de bienes de uso son los anticipos a proveedores por las compras de bienes de uso. No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos el concepto de créditos. Yo les había hecho una llamadita como para que tengan en cuenta y les decía que después cuando veamos, que lo hemos visto también en bienes de cambio y cuando veamos bienes de uso, hay que tener cuidado para relacionar bien lo que es crédito y lo que es bienes de uso y bienes de cambio. Recuerdan que cuando hablaba de créditos, decía
eran derechos que tenemos a percibir de terceros, ¿sí? Sumas de dineros, bienes u otros servicios. ¿No es cierto? Pero había algo que decía al final de la definición de crédito que decía, salvo que tengan características de otro rubro. O sea que lo que fueran derechos a percibir suma de dineros, bienes u otros servicios, no serán créditos si tienen características de otros rubros. En este caso, nosotros tenemos que un anticipo a proveedor por la compra de bienes de uso tiene características de bienes de uso. Entonces, no es crédito. ¿Estamos? Un anticipo, en principio diríamos, sí, tiene una característica de que yo tengo un derecho, si yo anticipo para comprar un bien, tengo un derecho a recibir algo, ¿no es cierto? Me genera un derecho. Pero como yo estoy definiendo en bienes de uso, así como hemos definido anticipos en bienes de cambio, ¿se acuerdan cuando hemos visto la definición de bienes de cambio? Que cuando anticipamos a proveedores, tanto para compras de bienes de cambio como para compras de bienes de uso, serán bienes de cambio o en este caso bienes de uso y no créditos. Por eso no se confundan y analicen bien y cuando hablen de crédito no se olviden nunca de hacer esa aclaración de que estos derechos a percibir sumas de dineros están supeditados a que no tengan características de otros rubros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que les quede claro esto porque muchos han patinado en muchos aspectos y fundamentalmente en los exámenes cuando se les pregunta o se les dice, aclarame el punto de eso, ¿por qué dice eso? O ¿por qué no es bienes de cambio? ¿O por qué sí es bienes de cambio? ¿O por qué no es crédito? Entonces se confunden porque no lo tienen bien claro. Quiero que lo tengan bien claro porque son bienes de cambio y bienes de uso en cada caso y no créditos. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí, escucho. disculpe, ¿no? Entonces, para cerrar, un Sí. anticipo de bien de uso es un bien de uso. Claro, por definición. Porque ayer yo estaba en la clase del profe, ayer o antes, no me acuerdo si el profe Juri o Shapur, nos habían dicho que los anticipos no son bien de uso porque al fin de ejercicio no se lo puede depreciar un anticipo. Yo tengo anotado eso, entonces no quiero confundirme. Lo he anotado ayer, creo, sí, ayer. No, a ver, si vamos a lo que dice la resolución técnica es clarita en ese caso y habla que también se incluyen dentro de bienes de uso los anticipos por compra de bienes de uso. Profe, el profe creo que había dicho que no se puede tomar como un bien de uso al final de ejercicio porque no se lo puede depreciar. Así ha dicho él. O sea, al final del ejercicio. A ver. Claro, no y sé ahí si- nos había dicho que iba dentro de otros créditos. No sé si ustedes han entendido. Me parece muy raro que haya dicho eso porque, o sea, nosotros lo tenemos bien claro entre todos el concepto este. Y lo preguntamos siempre en el examen y el examen lo tomamos juntos. Me parece muy raro que haya dicho. No sé si ustedes han entendido mal o él se ha expresado mal, pero hay algo que quiero que les quede bien claro. Si nosotros relacionamos lo que dice la definición, la resolución técnica, tanto como crédito como bienes de uso, está clarito que si la definición de créditos dice que salvo que tengan características de otros rubros será considerado crédito, y dentro de la definición de bienes de uso me está específicamente determinando que los anticipos por las compras de bienes de uso son bienes de uso, o sea que tienen características de bienes de uso, entonces no hay otra interpretación que decir que son bienes de uso. ¿Estamos? De todas formas, ya le voy a preguntar al contador Juri. ¿Juri es el que ha dicho eso?
Sí, profe Juri. A lo mejor Sí, profe. a lo mejor se ha expresado mal o ustedes han entendido mal, pero me parece muy raro que haya dicho eso. Pero, a Sí, ver, yo lo tengo anotado porque sí, él ha dictado. Entonces, lo que nos había dicho ha sido eso, porque si ustedes se ponen a pensar, no se va a poder depreciar a fin de ejercicio, entonces no es un bien de uso, sería otros créditos. a ver, si hablamos por las clases cuestiones de, si hablamos, Paula, si hablamos por cuestiones de depreciar, hay, tanto los bienes en tránsito, montaje o construcción no se deprecian. Y ahora Bien. vamos a entrar en lo que es vamos a entrar en lo que es una depreciación para que se entienda bien. La depreciación, a ver, ¿quién me puede definir lo que es depreciación? Yo creo que ustedes ya más o menos tienen que tener un concepto en primer año. Es el reflejo contable de la pérdida de valor que sufre un bien de uso en un ejercicio. Ajá. ¿Qué más? Está bien lo que has dicho, pero falta. Ya sea por su uso o por el paso en el tiempo. Bien, o sea, la condición para yo depreciar es que lo use o por el paso del tiempo, siempre y cuando esté en condiciones de usar. A ver, vamos a analizar esto. Si yo tengo que depreciar, ¿cuál es la condición? Que yo lo use o que esté en condiciones de usarlo, aunque no lo use. Un bien en construcción no está en condiciones de usarlo, por lo tanto no lo puedo depreciar. Un bien en tránsito, yo no lo tengo, entonces no lo puedo usar, no lo puedo depreciar. Un bien en montaje, o sea que yo lo tengo las partes y la tengo la maquinaria desarmada en mi empresa, no la puedo usar, entonces no la puedo depreciar. Ninguno de esos conceptos lo puedo depreciar. El anticipo por la compra de un bien de uso que yo le doy a mi proveedor, en este caso por la compra de una maquinaria, de un rodado, de lo que fuera, de cualquier bien de uso que yo quiera comprar, no lo tengo, entonces no lo tengo disponible, no lo puedo usar, no deprecio. Esos 4 conceptos no se deprecian. ¿Por qué? Porque no los tengo disponibles. ¿Ah? Que sí, ahora ¿Cómo? se entiende. O sea, me queda claro. Sí, o sea que nosotros tenemos que tener, supongamos si nosotros tenemos una maquinaria que la compramos en partes y la viene a la empresa. Al 31 de diciembre, o sea, el día 30 de diciembre, la terminan de armar. Y ya la puedo usar. Entonces ya está en condiciones de usar, ya está en condiciones de ser depreciada. Aunque no la use. ¿Sí? La condición para empezar a depreciar un bien es que yo lo tenga usando o en condiciones de uso. Por el transcurso del tiempo, igual, aunque esté en condiciones de uso, si transcurre el tiempo, yo tengo que depreciar. Yo compro un vehículo y bueno, he comprado un vehículo, supongamos, para que se mueva la gerencia de la empresa. Y bueno, por H o por B no lo he usado todavía y lo tengo parado hace 6 meses. Llega fin de ejercicio, pero el auto anda, el auto está en condiciones de usarse, el auto tiene que depreciarse, aunque no lo haya usado, por el transcurso del tiempo. ¿Estamos? O sea, que les quede clarito que para depreciar un bien, tengo que estar en condiciones de uso o lo tengo que usar. Basta que esté en condiciones de uso para que yo empiece. Ahora, si no está en condiciones de uso, como son los 4 conceptos estos que forman parte también de bienes de uso, son bienes de uso, pero no son depreciables. ¿Está claro? Sí, De ninguna manera el anticipo por la compra de bienes de uso es crédito. De ninguna manera. Siempre va en bienes de uso. Ahora bien, una pregunta que les hago yo. ¿Cómo exponemos el rubro bienes de uso? Y esto es una pregunta que seguramente la han visto en primer año.
¿Me están escuchando o estoy ¿Puede mudo? volver a hacer la pregunta, profe? ¿Cómo sería, cómo lo exponemos? O sea, ¿qué valor? No el valor, sino dónde exponemos o cómo es la forma de exponer el rubro bienes de uso. Con el anexo y la leyenda, profe, ¿a eso se refiere? No, el anexo, si bien es cierto, fue una parte, pero no va dentro de los estados contables. Yo tengo los estados contables, activo, activo corriente, En el activo no estado- corriente. Al activo no corriente voy bienes de uso. ¿Sí? En bienes de uso, en el rubro bienes de uso. ¿Cómo expongo? ¿Cuál es la forma de exponer el rubro bienes de uso? Escribo cómo se evalúa el bien al final del ejercicio y qué método de depreciación uso. ¿Eso va en el estado contable? En el estado contable te hablo yo. No estoy hablando de las notas complementarias, que en las notas complementarias puedo Valor poner... menos la depreciación. Perdón, no te entendí bien qué dije. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, si ponemos el valor menos la depreciación de ese ejercicio. A ver, ¿qué dice la resolución técnica? La resolución técnica me dice que yo... Sí, decime, Lautaro. ¿No era de ordinario y extraordinario? No, a ver. La Profe, ¿no es resolución cada técnica me cuánto fue dice su que... depreciación? No, así de esa forma no lo expongo. Yo expongo, a ver, pongo activo. Activo corriente, determino todos los rubros del activo corriente. Activo no corriente, el principal rubro del activo no corriente, que puede tener otros, es bienes de uso, ¿no es cierto? Pongo bienes de uso y después tengo que exponer en una sola línea, o sea, me dice la resolución técnica que yo pongo una sola línea, digo, según anexo, tanto, que es el valor residual. De esa forma yo expongo el total de bienes de uso. El detalle y todo lo que yo tengo como bienes de uso voy a estar en el anexo. En el anexo yo pongo, ya lo vamos a ver un modelo de anexo más adelante, en donde yo tengo determinado todos los bienes detallados, rodados. Entonces tengo camioneta pickup, Hilux, patente tanto. Ahí sí ya lo determino por tipo de vehículo, en este caso rodado, o tipo de inmueble ubicado en la calle tal, tanto terreno en tal lugar, o maquinaria tal, o sea, ya voy a tener determinado, detallado cada uno de los bienes que yo tengo, que me va a formar parte del total de bienes de uso. ¿Estamos? Esos son todos los bienes que yo tengo. Ahora, ¿qué hago con los otros conceptos que tengo? Si tengo bienes en tránsito, montaje, construcción o anticipos de bienes de clientes, de proveedores. ¿A dónde los pongo? Porque acuérdense que los bienes van a ser depreciados. Los bienes que yo tengo normalmente. Estos bienes no se deprecian. ¿A dónde los pongo? ¿En las notas? No, en las notas, o sea, en las notas yo puedo aclarar. Las notas complementarias son algo que me aclara lo que está allí. Me aclara la evaluación que yo tengo, o me aclara alguna situación contingente o alguna situación extraordinaria que ha pasado. Entonces la aclaran el hecho de lo que yo estoy exponiendo más arriba. Pero ahí no voy a exponer. Las notas aclaratorias no son, o complementarias, no son exposición, son aclaratorias. O algo que complementan lo que yo tengo como exposición. Lo que yo expongo es los estados contables. El activo, el pasivo, el patrimonio neto. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿A dónde expongo los 4 conceptos que la resolución técnica agrega como bienes de uso? Tránsito, montaje y construcción y anticipo a proveedores. Si yo tengo alguno de los 4 o los 4 o algunos más como concepto o como importe, ¿a dónde los incorporo o a dónde van? En bienes de uso. ¿Pero dónde? ¿Cómo los expongo? Sí, van en bienes de uso, indudablemente, en el rubro bienes de uso ya hemos dicho que va eso. Pero ¿cómo los expongo?
Hay dos alternativas para exponer. Algunos los incorporan en el anexo y ponen rodados en tránsito, inmueble en construcción, o maquinaria en montaje, o anticipo, como en el detalle, y pongo el valor que voy incorporando o voy gastando en cada uno, y no considero ninguna depreciación, y es el mismo valor que voy a tener como valor residual. Entonces el total del valor va a ser el que voy a exponer como única línea en bienes de uso. Y ahí van a estar incorporados los bienes rodados, los rodados en tránsito, los bienes en tránsito, los en construcción y montaje. Y sí, por supuesto, voy a necesitar una nota complementaria donde voy a decir que el bien en construcción se trata de un inmueble que se está construyendo para destino a depósito u oficina, o lo que fuera, cito en tal lugar. Esa es una nota complementaria que aclara por qué tengo un bien en construcción. Nada más que aclara. Y la otra alternativa es ponerla debajo de la línea que yo he puesto como el valor residual de todos los bienes que yo, del anexo, que yo estoy depreciando, los pongo abajo de la línea, una línea adicional dentro de los estados contables. ¿Está claro? Algunos optan por ponerlo abajo o directamente ponerlo en el anexo. De las dos formas, yo voy a necesitar hacer siempre una nota aclaratoria, una nota complementaria, en donde aclare bien de qué se trata el bien en construcción, el bien en montaje, el bien en tránsito, o el anticipo al proveedor que yo he hecho y que al 31 de diciembre o cierre de ejercicio se encuentran en esas condiciones. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, profe, ¿podrías repetir cómo se pondría en el anexo? O sea, por ejemplo, nosotros si tenemos además otro bien, supongamos que tenemos un rodado y además tenemos esto que están en tránsito, o sea, ¿se lo juntaría todo? No, 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 no. Son dos cuentas contables distintas. Hay una cuenta contable rodados que en el anexo voy a determinar cómo se compone la cuenta rodados. A lo mejor tengo 1, 2 o más rodados, que en la cuenta rodada van a figurar todos juntos, en la cuenta de la contabilidad. Pero en el anexo voy a detallar cómo se componen. Suponete una camioneta Hilux, modelo tal, chapa tanto, que vale tanto. Un auto Mercedes-Benz, modelo tan, chapa tal, que vale tanto. Entonces, todo eso va a ser la cuenta de rodados, pero cada uno de esos rodados va a tener su depreciación, porque a lo mejor tienen distintos años de incorporación y te van a tener distintos tipos de porcentaje de depreciación acumulada. Entonces, cada uno va a tener su depreciación. Y al final pongo, supongamos que si en tránsito es un rodado también, rodado en tránsito, y pongo el valor del rodado, que me ha costado ese rodado en tránsito, pero no tiene depreciación. O sea que las columnas de depreciación van a estar en cero, y la columna final, que será el valor residual, será el mismo valor que yo pongo como el valor que le doy al rodado en tránsito, porque no lo he empezado a depreciar. Justamente como no lo tengo disponible, no tengo que depreciarlo todavía. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces, esa es la forma en que yo, en principio, tendría para exponer dentro de lo que es el estado contable el rubro bienes de uso. Hay algunos conceptos que quiero también que queden claros antes de que sigamos avanzando. Que también le preguntamos por ahí. Sí, escucho. Disculpe, estoy media lenta hoy. ¿Qué es lo que dijo? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la exposición, no, sí, ya sé. Con respecto a la exposición, dijo que se expone, bueno, como sabemos, el estado de situación patrimonial en el anexo a todos los bienes
En el anexo yo tengo un detalle de todos los Sí, bienes ajá. que poseo. O sea, como los ponemos comúnmente, o sea, hacemos el anexo donde ponemos todos los bienes y después hacemos otro o en el mismo agregamos bienes en construcción, No, o sea, el bien en construcción o el bien en en el mismo anexo, al final yo incorporo los bienes que tengo en tránsito, construcción, montaje y los anticipos que pudiera tener con proveedores. Ajá, todo lo mismo. En un mismo anexo, por eso, todo me va a dar resultado, un solo resultado, que es el que voy a exponer en como una sola línea en el estado Perfecto. contable. ¿Y si no? Y si no, la otra alternativa es no ponerlos dentro del anexo y ponerlos como líneas siguientes a lo que es la exposición en estado contable, al bien en tránsito, montaje, construcción que yo tenga o a un anticipo. O sea, lo ponemos y el monto a la par. Claro. Y después ponemos como total de bienes de uso la sumatoria de esas dos. De esas dos o tres líneas. ¿Estamos? Bien, gracias. Bien, a ver. Otras cosas que quiero que queden claros son lo que es valor de origen. El valor de origen de un bien está incorporado por el costo del bien más todos los gastos que yo realizo hasta ponerlo en condiciones de uso. ¿Qué significa esto? Yo compro, por ejemplo, una maquinaria. Una maquinaria y la compro en Córdoba, Buenos Aires, donde sea. El costo de esa maquinaria, supongamos que sea 100.000 pesos. Pero el flete, desde allá hasta aquí, significa 10.000 pesos más. Esos 10.000 pesos los tengo que incorporar dentro del costo o del valor de origen. Y cuando llega aquí, tengo que instalarla y la instalación me lleva 5.000 pesos más. Esos 5.000 pesos que cuesta la instalación de la máquina dentro de mi empresa también forma parte del valor de origen. O sea que en definitiva el valor de origen de mi maquinaria en este caso será de 115.000. Lo que me ha costado la máquina más el flete más la instalación. Todos los gastos que yo necesite hacer para que en este caso la maquinaria o cualquier bien de uso lo tenga en condiciones de uso, todo va a formar parte de lo que se llama valor de origen. ¿Estamos claros? Y tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener cuidado de no considerar los intereses. Si yo compro una maquinaria o un rodado o un bien cualquiera financiado, el valor de origen será solamente el costo del bien sin tener en cuenta los intereses por la financiación. Eso no forma parte, tengan mucho cuidado, del valor de origen. ¿Estamos? ¿Se entiende? Repetir, disculpe, esa parte. Que lo que tengo que tener en cuenta y tengo que tener mucho cuidado es en no incorporar dentro de lo que es el valor de origen los intereses por financiación. Si yo Descuentos compro... tampoco, profe, ¿que no? ¿Cómo? Descuentos tampoco, ¿que no? Descuentos sí, porque es el valor que yo tengo. O sea, a mí me sale, me cuesta 100.000 pesos y si lo pago de contado me cuesta 90, el valor de origen va a ser 90, no 100. ¿Estamos? Profe, gracias. Porque a mí me ha costado 90. Pero los intereses que yo pago o que voy a pagar por una financiación que hago para la compra de un bien de uso, esos no forman parte de lo que sería el valor de origen. ¿Sí? ¿Estamos? Después tenemos un concepto que es el valor recuperable. ¿Qué consideramos como valor recuperable? El valor recuperable es el valor que yo espero obtener si yo decido venderlo, a finalizar la vida útil. Supongamos, yo voy a comprar una maquinaria hoy. Una maquinaria le doy 10.000 pesos de 10 años de vida útil.
y me cuesta 100.000 pesos. Y digo, bueno, dentro de 10 años yo espero, si las decido vender, que voy a obtener 30.000. Ese va a ser mi valor recuperable, lo que yo voy a recuperar teóricamente de la maquinaria al término de la vida útil. ¿Por qué es importante el valor recuperable? Porque el valor recuperable es la porción del bien que yo no voy a depreciar. ¿Cómo voy a formar el valor depreciable? O sea, el valor que yo voy a depreciar. Está formado por el valor de origen menos el valor depreciable. En el ejemplo que yo les daba, supongamos que mi maquinaria me ha costado 100.000, yo he determinado que por un estudio, por un análisis que he hecho, que dentro de 10 años voy a obtener 30.000 pesos como valor recuperable. Entonces, mi valor depreciable va a ser ¿de cuánto? Pregunto. ¿Cuánto? 70. 70.000. O sea, ese va a ser mi valor depreciable. Lo que yo voy a depreciar. El 100% de mi depreciación va a ser 70.000 en este caso. Va a terminar mi vida útil al cabo de 10 años y va a quedar con un valor residual que va a ser el valor depreciable de 30.000 pesos en este caso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En el caso de la maquinaria, siguiendo el ejemplo que le estoy dando, una maquinaria tendría en principio una vida útil de 10 años. Si hago una depreciación lineal, yo voy a depreciar el 10% por año. Es decir, estos 70.000 que yo he determinado como valor depreciable, voy a depreciarlo en 10 años, es decir, que mi valor o mi cuota de depreciación va a ser de 7.000 pesos. Todos los años voy a depreciar 7.000 pesos durante 10 años y voy a llegar al 10º año donde voy a obtener un valor que me va a quedar como el valor recuperable, los 30.000, y ya no voy a depreciar más. ¿Estamos? Sí. Se supone que entonces cuando un bien de uso cumple toda su vida útil y, por ejemplo, la maquinaria pasan 11 años y no se decide vender, ¿el valor de esa maquinaria sería ese valor recuperable entonces? Claro. A ver. Claro, quedaría porque ese es el valor que yo he determinado que no voy a depreciar porque es el valor que yo supongo que voy a obtener si decido cambiarlo, si decido venderla al cabo de la vida útil. Bien, por más años que pasen, digamos. Sí, puede ser que tengo 1 o 2 años más, pero ya no lo voy a depreciar. Porque ya ha cumplido su vida útil, pero tiene la vida de... Sí, te escucho. ¿Cómo se saca el valor depreciable? A ver, ¿cómo se saca el valor depreciable? A ver, ¿quién puede responder eso? Ya hemos dicho recién. ¿Alguien que responda? Valor de origen. El valor de origen dividido en la vida útil del bien. A ver. ¿No es menos el valor recuperable después? El valor de origen menos el valor recuperable. Es el valor de origen menos el valor recuperable. Ese es el valor que yo voy a depreciar. O sea que se denomina valor depreciable. ¿Estamos? El monto que va a estar sujeto a depreciación. ¿Estamos? Y después tenemos lo que es el valor residual. ¿Cuál es el valor residual? Es el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas, o sea, las depreciaciones que yo voy haciendo año a año y voy acumulando, o sea, menos ese total, me da lo que es el valor residual. ¿Estamos? ¿Valor de origen menos qué, profe? La depreciación acumulada. La depreciación acumulada es la que yo voy acumulando año a año. O sea, yo hago todos los años una depreciación del ejercicio y voy acumulando en lo que se denomina depreciación acumulada, que me regulariza el valor del bien. Supongamos en el ejemplo que hemos dado recién. ¿Lo tienen en mente todavía? Una maquinaria que yo tenía como valor de origen 100.000. Valor recuperable 30.000. Al cabo de un año,
de precio 7.000. Han pasado 5 años. ¿Cuánto he depreciado? 28.000, profe. ¿Cuánto? 35. 35.000. 7 por 5. Ay, no saben ni multiplicar. 7 por 5, 35. O sea que he depreciado 35.000 pesos. O sea que mi valor de la cuenta de depreciación acumulada es 35.000. ¿Cuánto será mi valor, residual? 5.000 también. ¿El valor residual cuánto es? 65.000. 65.000. O sea, yo tengo valor de origen 100.000 menos depreciación acumulada 35.000, valor residual 65.000. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe. Sí, profe. Bien. ¿Estamos en claro todos los conceptos que hemos visto aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿El valor recuperable cómo se lo determina? El valor recuperable es un estudio que yo hago, un análisis que yo hago del mercado, de mi bien. O sea, eso es muy relativo. O sea, por supuesto que no es que me estoy poniendo a pensar y digo, a ver, me voy a acostar a dormir, mañana me voy a despertar pensando cuánto va a valer dentro de 10 años la maquinaria. No. O sea, es objeto de un análisis que hago en función a una proyección. ¿Sí? Una proyección que yo puedo hacer aquí en Argentina, es difícil proyectar a años, pero bueno, porque es todo impredecible. Pero hablemos de una situación normal, entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuánto puedo proyectar de aquí a 10 años que puedo recuperar por mi maquinaria si la utilizo en tal medida? Y capaz que en 10 años todavía esté operativa, puedo llegar a obtener tantos pesos. O sea, todo es un análisis. Todo un análisis. No es no hay una fórmula que te determine el valor recuperable. Depende de cada bien, depende de la situación del mercado, depende de la utilización que vos le des. A lo mejor sos cuidadoso y le das mantenimiento como corresponde todos los años, entonces la maquinaria o el bien se va a mantener bien durante la vida útil. Entonces va a llegar en buenas condiciones dentro de 10 años, entonces voy a poder obtener. Si no le doy mantenimiento y le hago por hora, toda la hora y le doy a full, entonces capaz que no me dure ni 5 años y se termine fundiendo. O sea, todo depende. Todo es una cuestión de análisis. ¿Estamos claros? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, ahí les dejo en el foro que hemos visto antes de empezar la clase. Hay una pregunta, los convino a que participen y respondan, contesten. Si quieren hacer alguna acotación o algún comentario de otro tema también, lo pueden hacer, pero me gustaría que participen, ¿sí? Participen lo más que puedan. Alguien hace una pregunta, contéstele otro lo que opinan. No importa si se equivocan, no importa si lo que contestan está incompleto, si estamos para eso. Es bueno que ustedes, si tienen un concepto a lo mejor no completo de algo, lo expresen lo que piensan, lo que saben. Con las contestaciones de los otros alumnos o con las contestaciones nuestras, seguramente se van a enriquecer y van a completar el concepto de lo que ustedes tienen dudas. Pero no dejen de participar. Eso va a ser de todas formas. Si ustedes quieren también, plantearlo en el grupo de WhatsApp y ahí en el grupo de WhatsApp van también y contestando. Como ustedes quieran. Pero les convino a que participen. No se queden. De esa forma van a aprender mejor. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Bueno, Sí, profe. sí, escucho. el tema de la intención que usted hablaba al principio de clase, de poner un bien de uso en un activo corriente,
Eso puede pasar que, por ejemplo, en otro ejercicio contable yo decida o tenga la intención de pasarlo al activo corriente cuando lo tengo en el no corriente. No, a ver, la decisión es de la empresa de qué va a hacer con ese bien, y de ponerlo en activo corriente o no corriente va a ser del contador, no de la empresa. O sea, la empresa no decide ponerlo en el activo corriente. ¿Qué sabe la empresa? La empresa no maneja la contabilidad la maneja el contador. Lo que pasa es que vos vas a tener que tener en cuenta y analizar qué deciden hacer con cada bien para determinar vos si corresponde que lo pongas en activo corriente o lo sigas manteniendo en activo no corriente. ¿Estamos? Sí, profe, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta o quieran agregar algo? Profe, Dime. Dime, Facundo. bueno, respecto a los grupos que decía que mandemos los integrantes en el grupo de WhatsApp, mandamos los nombres de los dos integrantes, el legajo o... No, el nombre me ponen ahí, me dice fulano y tal y sultano, ahí está. Nada más. Listo. Bien, perfecto. Y le ponen el grupo de los lindos, pone, por ejemplo, ahí está. Si haces vos con otro más, el grupo de los facheros, qué sé yo, no sé, pónganle nombre si quieren. Bueno, profe. Gracias. ¿Estamos claros? Bueno, Profe, sí, dime. el tema del valor recuperable, sí Dime. o sí lo tenemos que determinar o se puede optar por no hacerlo porque tal vez no tienen ni siquiera la intención de venderlo o sí vale que sacarlo. No, el valor recuperable es una opción que yo puedo o no determinarlo. Hay bienes que yo puedo asignarle el valor recuperable y bienes que no. No es obligación. No es obligación que yo le asigne un valor recuperable. Profe. Sí. Con respecto al trabajo práctico, ¿van a dar clases de consultas así? O sea, nosotros vamos a poder preguntar o algo por el estilo para terminar de cerrar el tema. Totalmente, lo que ustedes necesiten. Ahí van a tener a Andrea disponible o a cualquiera de nosotros. Ustedes preguntan las dudas que tengan. De todas formas van a tener el material o tienen el material. Ya les he hecho ver ahí cómo está dispuesto el rubro bienes de uso en este caso. Bajen todo el material, léanlo, vean lo que es valor patrimonial proporcional, que ese es un tema que vamos a tener cierta dificultad porque nos va a llevar tiempo. Yo les anticipo que vayan bajando el material y vayan leyendo que un trabajo va a ser sobre eso específicamente, valor patrimonial proporcional, que todavía no lo vamos a ver. Cuando terminemos bienes de uso, vamos a pasar a valor patrimonial proporcional, pero vayan adelantando ustedes en leer y viendo los conceptos y cómo es el tema. ¿Estamos? Profe, sí. Hace un tiempo usted también había dejado un apunte que eran 4 o 5 hojas, pero también de valor patrimonial proporcional, pero por Julio Daniel Carson, dice aquí, no sé si se acordará usted. Sí, sí lo tengo. ¿Sirve también ese? O sea, Por para supuesto. compaginar con los otros PDF que ha subido usted. Totalmente, sí sirve. Bueno, ya lo voy a buscar ese apunte y lo voy a incorporar en el aula para que lo tengan todos. Bien. Profe, disculpe, a mí me quedó una duda con respecto a los que tienen que ver con los inmuebles en tránsito. Sí. Por ejemplo, supongamos que yo compro un rodado, ¿no? El 29 del 2020, supongamos, al cierre casi el diciembre. Sí. Yo haría lo que es iría rodado en tránsito a caja, ¿no? Y supongamos que pasa todo el otro ejercicio en el 2021 y no llega. ¿Qué, volvemos a hacer la misma registración 2 veces? No, no vuelves a hacer la misma registración, ya queda la cuenta, la cuenta queda abierta porque no lo he recibido todavía al bien y llega a fin del otro ejercicio y queda como en tránsito todavía. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas?
Bueno, entonces nos estaremos viendo el lunes y ahí vamos a ver si empezamos ya con la práctica. De todas formas, analicen ustedes los conceptos que hemos visto, que es importante que lo tengan en claro. Y antes que empecemos, si ustedes quieren hacer una pregunta o incluso en el foro quieren preguntar algo, quieren preguntar por el grupo de WhatsApp antes del lunes, pregunten tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Estamos? Por favor, siempre pregunten y no se queden con la duda. Entonces nos estaremos viendo el lunes. Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Profe.